Gracias, señor presidente. Honorables senadores, yo me referiré al tema de la aviación en Colombia, la situación coyuntural tan difícil del llano, el tema de Sinifaná y de vías terciarias que ha tratado el senador Lemos, el tema de Odebrecht, y finalmente me referiré a la señora vicepresidente y a la señora ministra Ángela Orozco. En cuanto a la aviación, hay que tener... Este país es tan dependiente de la aviación como las tarifas sensibles para los usuarios. En 2002, Avianca estaba quebrada, desaparecían ACES y SAM, Aires quebrada, logramos Aerorepública quebrada, logramos salvar a Avianca, traer a Copa, traer a LAN y fortalecer aerolíneas como EasyFly. Por supuesto, hoy hay nuevas dificultades. Han salido del mercado prácticamente en quiebra pequeñas aerolíneas. Avianca ha anunciado que tiene que devolver 19 aviones. Yo diría que este Congreso tiene que tener mucho cuidado en el equilibrio. No se puede afectar el servicio y hay que pedir que no se abuse en las tarifas de los usuarios. La dificultad vial del llano, señor presidente. A mí me duele que se hubieran perdido 8 años en el avance de la vía alterna. Por lo menos en el otro contrato que le tocó a mi gobierno hacer, que es para bajar a Yopal, y ahora se refirió una ilustre antecesora al tema. En ese contrato se avanzó en los viaductos. Falta ese tramo, que es un tramo bastante, con una curvatura muy difícil por ahí por el crucero, pero no se avanzó en la vía alterna. Ojalá el esfuerzo que está haciendo la ministra permita ese desatraso. Es importante contarle al país esto. El gobierno ha tomado unas medidas de alivio muy importantes por el daño de la vía al llano. Por ejemplo, la gasolina la están dando a precio de gasolina de frontera. Redujeron los peajes a la mitad de la tarifa. El gobierno está entregando 200.000 millones de pesos en crédito al sector productivo para proteger el empleo, un crédito con tasa subsidiada. Y es bien importante esto que ha pasado en el sector aeronáutico. Se ha reducido a cero la tasa aeroportuaria. Han reducido los cobros de navegación aérea y ha habido una ampliación de horarios. Lo que tenemos, yo como Centro Democrático le pediríamos respetuosamente a la ministra y al director de la aeronáutica es que eso se vea reflejado en reducción de tarifas. Es la oportunidad también, esta tragedia, para pensar en que Villavicencio necesita un gran aeropuerto, como también lo necesita Boyacá. Simplemente mis compañeros del Centro Democrático y yo adherimos a la preocupación del señor senador Lemos sobre Sinifaná. Ministra, ayúdenos. ¿Cómo va a tener que rebelarse esa comunidad y hacer un paro cívico para que le solucionen ese problema? Por lo menos que empiecen a arreglar ese problema y que por lo menos suspendan un tiempo ese peaje. Ahora, siempre que se toca el tema de Odebrecht, me toca volver sobre él, ¿sí? Infortunadamente, hubo ese soborno a Gabriel García, ya he dicho, vino a la Cámara de Comercio sin recomendación política, graduado en la Universidad de los Andes, en la Universidad Mason de los Estados Unidos, de una familia de muy buena reputación, un elemento nuevo. Leyendo el laudo arbitral que anula el contrato, a él lo condenaron por cohecho impropio, esto es, por hacer lo que de todas maneras debió hacer. No es el cuento que han sacado que le deberían haber adjudicado el contrato a otros 2 de los proponentes. OHL, que no cumplía con unos requisitos de capacidad de experiencia, que el ministro Andrés Uriel los dijo con claridad en las audiencias donde se discutía eso. Y audiencias que instaló el gobierno nuestro. 2 meses duró la audiencia de discusión para ver a quién se le adjudicaba la concesión del Dorado. Y el otro era una firma, era una unión temporal que no alcanzó a consolidarse entre los señores Nule y una empresa china. Y
no se pudo aceptar una fianza que daban de unos pagarés por la vía Girardot-Bogotá. Es muy importante tener en cuenta esto. La Corporación Financiera Internacional participó no solamente en la estructuración de la Ruta del Sol, sino que participó en el Comité Asesor de Evaluación. Entonces, para ir a los temas de hoy, déjenme decir lo siguiente. El Tribunal de Cundinamarca autorizó y ordenó unos pagos. El 22 de diciembre del año 17, el gobierno Santos pagó más de 792.000 millones. Detalle: capital 491.000, intereses 300.000. El gobierno Duque, el 10 de enero de este año, pagó 627.000 millones. Diferencia del detalle, ni un peso por intereses. Entonces, este pago que hizo el gobierno Duque fue con el visto bueno de los organismos de control y avalado por el Tribunal de Arbitramiento. Señor presidente, cuando uno ve la historia de estos pagos queda claro que allí no estaba en discusión si se pagaba o no. Allí estaba en discusión era la cuantía. Inclusive en ese tema de los terceros de buena fe hay una discusión. Es que hay unos bancos que hacen parte del conglomerado Aval. De todas maneras, lo dijo aquí la ministra, son personas jurídicas independientes. El tema da lugar por esa vinculación económica a la discusión, pero hay unos bancos totalmente independientes del concesionario, como es el Banco de Colombia, el Banco Itaú. La ANI, ¿cuál fue el alcance de la reunión? El alcance de la reunión fue para mirar una posible conciliación que partía de 3 avalúos. Uno de la ANI que decía que se debía 1.500.000 millones y dos peritazgos, uno de 1.9 billones y otro de 2.8, todos superiores a la oferta que pensó el gobierno, que era de 1.200.000 y que excluía intereses. Entonces, para mí sí es muy claro que primero no estaba prohibido pagar, había una orden de pagar. Segundo, que lo que hubo entre lo que pensó el gobierno en un momento y los 211.000 millones que finalmente ordenó el tribunal es una diferencia grande, por supuesto, pero una diferencia en la tasación del saldo. Pero hay que decir lo siguiente, veamos qué hizo la ANI. La ANI, antes de que se conociera el laudo y antes de la columna de la señora María Jimena Duzán en la revista Semana, la ANI le pidió al tribunal la anulación del contrato. Y la ANI se negó a conciliar porque no pudieron lograr que los concesionarios, los bancos, aceptaran una condonación futura de intereses. Es bien importante tener en cuenta esto. ¿Dónde se hizo la reunión? La reunión se hizo en la Vicepresidencia de la República. ¿Acaso se hizo por ahí en un club social? ¿O en una comida en una casa privada? Se hizo con todas las de la ley en la Vicepresidencia de la República, participando los funcionarios que tenían que participar. ¿De dónde viene todo esto? Le pusimos toda la atención a la señora ministra. Es que a pesar de que había certificado la interventoría un incumplimiento del 86% del concesionario en un tramo de 90 kilómetros, la Superintendencia de Industria y Comercio dijo, en lugar de ordenar que se decretara la caducidad, y eso habría generado la oportunidad de que los bancos asumieran la obra, se terminara, etcétera. ¿Para qué vamos a repetir lo que brillantemente y con tanta propiedad dijo la ministra? La Superintendencia ordenó la terminación, que obligó entonces a liquidar el contrato. Y lo que dijo la Superintendencia de Industria y Comercio, a mi juicio, una tesis muy descabellada, que era que se había anulado el derecho a la libre competencia. Entonces, ¿estaba prevaricando la superintendencia? ¿Estaba diciendo que no se le debía adjudicar a ese consorcio, sino a los NULE o a OHL? Esa sería la consecuencia de decir que se estaba anulando.
¿Cuánto tiempo necesita? Necesito un minuto, señor presidente. Por favor. Entonces, eso era lo que estaba buscando la superintendencia. De esa decisión de la superintendencia se deriva este inmenso problema que ha debido enfrentar el gobierno Duque. Finalmente, la señora vicepresidente estuvo en la reunión, en la vicepresidencia. Hace 14 años salió como suplente de la Junta del Banco de Bogotá. La señora superintendente, vicepresidente, es amiga de muchos colombianos. No tiene amistad entrañable con Luis Carlos Sarmiento, con nadie de esos bancos, con nadie de esos grupos, con nadie de esos concesionarios. La señora superintendente no participó en asesorías al gobierno en ese contrato que lo hubieran obligado a declararse impedida permanentemente. Se ha hablado mucho para desprestigiar a la señora ministra, que ella tuvo un contrato con el Grupo Aval. La información que tenemos es que por allá en 2009, 2010, cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, le dio una conferencia a clientes del Grupo Aval. Entonces, que no vengan a decir aquí, que no vengan a hablar aquí de la silla giratoria, ni a inventar impedimentos donde no hay. A mí me extraña, señor presidente, que en un país que tiene sectores que han legalizado la impunidad del narcoterrorismo, vengan a afectar la honra de dos sobresalientes mujeres colombianas, eficientes, trabajadoras y honorables. Gracias, presidente.